¿Qué tal, Femlovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en corto, sin tanto rollo. Es la número 164 de este 21 de agosto del año 2024. Yo soy Aide Serrano y te saludo a través de la señal de Maya FM en el 103.5 desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE TV CUN, así como del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. De igual manera, mis amigas y amigos de los medios de comunicación que retransmiten Feminismos en corto, sin tanto rollo, a través de sus redes sociales en Click Noticias, en Verdades Quintana Roo, Pulso Sur, Quinta Avenida, Playa del Carmen, Cancún, Caribe Mexicano, Las Noticias del 10, Maya Politics Sureste, QR Noticias y Mujer Total, Chetumal. Suscríbete a mi canal de YouTube, Feminismos en corto, sin tanto rollo. También me puedes encontrar como Aide Serrano en todas las redes sociales. Me encanta que estés aquí, que comentes, que compartas tus reflexiones, sobre todo acerca pues de todos estos temas que nos interesan muchísimo, que tienen que ver con el machismo, con el feminismo, con los roles de género, con los estereotipos. De eso vamos a hablar hoy. También saludo a quienes nos están escuchando en la radio abierta de Quintana Roo, todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1. Los sábados también a las 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9. Los domingos a las 11 de la mañana por Chetumal en el 860 de AM. Los domingos a las 11 de la mañana en Chetumal FM 100.9. Y los sábados a las 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM. Bueno, cada semana compartimos temas que te invitan a la reflexión, al pensamiento crítico, pues para poder clarificar sobre temas, como te decía, que son el machismo, los roles de género, todos estos temas que también son de actualidad para contribuir a una sociedad más igualitaria y sobre todo más pacífica, con menos violencia hacia las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Por eso hoy en el glosario feminista vamos a revisar este concepto que se llama estereotipos de género. Bueno, los estereotipos son estas ideas, cualidades y expectativas que la sociedad atribuye a mujeres y hombres. Son representaciones simbólicas de lo que mujeres y hombres deberían ser y sentir. Son ideas excluyentes entre sí que al asignarnos una u otra reafirman un modelo de feminidad y otro de masculinidad. Hoy también vamos a hablar de este estereotipo sexista que quiere denostar a algunas mujeres, que se llama la señora de los gatos. Es un intento de insulto recurrente pues, en las personas machistas que pues, se quiere limitar sobre todo las libertades de las mujeres al decidir otras alternativas que no son las esperadas. Bueno, de eso también vamos a hablar hoy. Y en la entrevista estelar tenemos una personalidad importantísima, una figura del feminismo en México. Se trata nada más y nada menos que de Sara Lovera López, quien es periodista y feminista y ha laborado en diarios, revistas, agencias de noticias, noticiarios de televisión y medios digitales desde hace 56 años como reportera, editora, editorialista, coordinadora y directora de diversos medios. Ha militado en grupos y redes feministas desde 1971, toda una institución en el feminismo y en el periodismo en México, y conversé con ella y aquí la vamos a escuchar en Feminismos en corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Estereotipos de género. Los estereotipos de género son estas ideas, cualidades y expectativas que la sociedad atribuye a mujeres y hombres. Son representaciones simbólicas de lo que mujeres y hombres deberían ser y de sentir. Y también son ideas excluyentes entre sí que al asignarnos una u otra reafirman un modelo de feminidad y otro de masculinidad. Con frecuencia los estereotipos se usan para justificar la discriminación de género y pueden reforzarse con teorías tradicionales o modernas, incluso a través de leyes o de prácticas institucionales, es decir, pues desde los propios gobiernos. Una dicotomía fundamental es que mientras los hombres socialmente han estado asignados al espacio público, donde se toman las decisiones más importantes,
las políticas sociales y económicas, las mujeres han estado asignadas al espacio privado donde llevan a cabo el trabajo de cuidados y de crianza. Al estereotipo de feminidad se asocian ciertas características y roles, como la maternidad, el trabajo doméstico y cuidado de otras personas, al ser cariñosas también, sensibles, débiles, sentimentales, intuitivas, buenas, dependientes, sumisas y adaptables. Por su parte, el estereotipo de masculinidad se asocia al rol de proveedor y el ser fuertes, competitivos, racionales, valientes, poco expresivos, dominantes, independientes y, por supuesto, con conductas violentas que se consideran naturales y normales. Vamos a ver el siguiente y escuchar el siguiente material para conocer más acerca de qué son los estereotipos de género, y después quédate porque te voy a hablar de uno que pues se quiere referir a las mujeres, ¿no? A las mujeres que han elegido no maternar, no tener hijos, que han elegido vivir solas, y cómo se les llama, la señora de los gatos o la loca de los gatos. Eso posteriormente, y después vamos a ver la entrevista de Sara Lovera. Continuamos. La noción de estereotipos de género está articulada con la noción de inequidad de género, la cual considera a las mujeres débiles e inferiores al hombre. Son creencias que tienen el propósito de adoctrinar a los miembros de una sociedad acerca de la forma en que mujeres y hombres piensan, sienten y se comportan. En consecuencia, llegamos a internalizar, normalizar, creer y actuar con base en estos estereotipos. En las prácticas cotidianas se espera que los hombres sean lógicos, independientes, valientes, cualidades que les son inculcadas desde la infancia, mientras que las mujeres se consideran ilógicas, pasivas, temerosas, afectivas y preocupadas por los asuntos domésticos. Tradicionalmente, el lugar natural de las mujeres es el hogar, y allí deben permanecer para cuidar de los hijos y la casa. En consecuencia, las mujeres ven reducidas sus oportunidades laborales con respecto a los hombres, y si acceden al mercado laboral, lo harán con responsabilidades, salarios y cargos menores. Se espera que las mujeres tengan trabajos como maestras, enfermeras, secretarias y bibliotecarias, ocupaciones alejadas de las ciencias y las ingenierías, que se consideran disciplinas superiores y exclusivas para los hombres. Expresiones cotidianas como confío más en un hombre doctor o mecánico refuerzan este supuesto. En cuanto a su apariencia física, se espera que las mujeres sean más bajas, delicadas, pequeñas y estilizadas que los hombres. A pesar de los avances sociales y económicos logrados por los movimientos feministas, los medios masivos continúan jugando un rol relevante en la reproducción y mantenimiento de los estereotipos de género, en particular en la publicidad. En numerosas ocasiones, las mujeres son representadas en el ámbito de lo doméstico y lo privado, muchas veces como seres emocionales y físicamente vulnerables. En otras ocasiones, son expuestas como objetos de belleza, a veces como mujer saludable, fitness, y con más frecuencia como seductora, sobresexualizada, con el único objetivo de satisfacer el placer del ego masculino. Por otro lado, se reafirma la imagen del varón fuerte, atractivo, exitoso y seductor, en contraposición con el hombre que aparece promocionando productos del hogar, un ser domesticado y poco deseable para las mujeres. Las consecuencias se relacionan con la creencia de que los roles de género son naturales e inalterables, perpetuando una función de la mujer de subordinación e inferioridad, asociada a la emotividad y al cuidado de los otros.
Algunas de las consecuencias se relacionan con los ideales del cuerpo femenino, los cuales generan en niñas y adolescentes el sentirse insuficientes de acuerdo con los estándares dominantes de belleza. En respuesta, las mujeres experimentan falta de autoconfianza y autoestima, desórdenes alimenticios y depresión. Los estereotipos de género son peligrosos porque ellos pueden generar relaciones inequitativas y tratamientos injustos en contra de aquellos que deciden cuestionar la naturalidad de la relación de género. Los estereotipos de género son igualmente perjudiciales para los hombres, a los que se les niega la capacidad de ser abiertos y vulnerables en las relaciones interpersonales. Los hombres aprenden a ver masculinidad y feminidad como opuestos. Esta dicotomía les enseña a los hombres que si ellos asumen características femeninas, perderán su masculinidad. Se promueve una conducta violenta entre los hombres y de parte de los hombres hacia las mujeres. Como resultado, se establece como normalidad la violencia hacia las mujeres. Se trata de entender que si los roles de género son socialmente construidos, pueden ser igualmente deconstruidos. Uno de los primeros pasos es cuestionar los estereotipos de género en la recreación de las representaciones mediáticas de género. Se trata de crear nuevas representaciones en las que las mujeres son representadas como autónomas, fuertes e independientes, tanto en la esfera de lo público como en lo privado. Mujeres atletas, altas ejecutivas. Se trata también de hacer nuevas representaciones de hombres que consiguen y aceptan empleos por salarios menores, que se desempeñan en roles masculinos no tradicionales, como enfermería, o prefieren quedarse en la casa al cuidado de los hijos. Debemos señalar los roles de género cuando los identifiquemos, ya que al guardar silencio solamente estamos permitiendo que continúen presentes y reproduciéndose en la vida cotidiana. Cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. Empieza contigo misma. No tienes que encajar en los modelos dominantes de mujer ideal. Explora tu propia identidad. Enseñemos a los niños y niñas que ellos también pueden hacer la diferencia. Los estereotipos de género están en todo lugar y reproducirlos puede tener graves consecuencias en la reproducción de diferentes manifestaciones de la vida de género y mantener relaciones inequitativas en nuestra familia y sociedad. La señora de los gatos. Soy Aide Serrano y te comparto mi reflexión de esta semana para Luces del Siglo. Hablemos de un estereotipo que quiere denostar a algunas mujeres, la señora de los gatos. Es un intento de insulto recurrente en las personas machistas, muy frecuente en los espacios donde se habla de feminismo, por ejemplo, como en mis redes sociales. Me preguntan cuántos gatos tengo, si ya comencé con el primero y que seguramente me convertiré, si no es que ya lo soy, en la señora de los gatos. Esto, según los machistas, es sinónimo de soledad y de fracaso, porque el estereotipo del éxito en una mujer es aquella que tiene hijas e hijos, está casada con un hombre, ergo es heterosexual, su esposo sigue con ella, o sea, no está sola y no tiene gatos. Esta frase es un micromachismo, aunque de micro no tiene nada y sí mucho de machismo. La expresión se ha normalizado y en muchas ocasiones te dice sin pensar en la carga de violencia que pueda contener y en el dolor que puede causar en personas que no tienen hijas e hijos, que lo desearon e intentaron y que no lo consiguieron. Esta violencia machista recobró notoriedad cuando el senador J.D. Vance, compañero de fórmula de Donald Trump, se refirió de forma despectiva a varias mujeres y a Kamala Harris, actual candidata a la presidencia de Estados Unidos, como Cat Lady o señora de los gatos, haciendo hincapié en que no tiene hijos biológicos y que por esta razón vive vida miserable. En el ámbito público y tratándose de la disputa por cargos políticos, esta violencia también se convierte
en violencia política en razón de género, pues cuestionan las decisiones de las mujeres con relación a la maternidad, a su estado civil, a su profesión y en general a cómo vivir su vida, cosa que por cierto solo le incumbe a quien la vive. Este estereotipo sexista también lo popularizaron los Simpson, otro ejemplo de cómo la televisión contribuye al machismo. Está retratado en el personaje de Eleanor Aberny. De joven, esta mujer tuvo una vida académica exitosa, se doctoró en Harvard y Yale, hizo una pausa en su carrera por una licencia de maternidad. La historia la retrata sin pareja. Después no se sabe qué pasó con ese bebé, tampoco si se casó o cuál es su preferencia sexual, solo se sabe que vive sola, parece estar loca, es adulta mayor y tiene infinidad de gatos que le lanza a quienes se acercan a su casa. A los ojos de la sociedad machista y patriarcal, ella es una mujer que fracasó. Otra característica de la también conocida como la loca de los gatos es su disque fealdad, que va acompañada también de su vejez. Ambos pecados capitales que no pueden cometer las mujeres, pues la exigencia de juventud permanente y cánones de belleza anglosajones se imponen desde el capitalismo para mantener a las mujeres adictas al consumo de productos cosméticos y gastar cientos de miles de pesos al año. El sistema capitalista y patriarcal encuentra formas permanentes y constantes para controlar a las mujeres. Las frases que se insertan en la cultura y su expresión cotidiana son muy efectivas. Son formas de dominio disfrazadas de humor. Y los objetivos son que las mujeres no ejerzan su libertad ni sus derechos humanos, que crean que el único destino posible es la maternidad, cuidar de los demás sin cobrar un peso por ese trabajo y que el amor de un hombre es la salvación. Todo esto en el marco de un matrimonio, por supuesto, consagrado por alguna religión. Lo bueno, el feminismo ha desvelado violencias como esta y otras, y millones de mujeres están avanzando en desmontar expectativas machistas y en construirse las propias. Vamos avanzando y los gatos también nos acompañan. ¿Qué tal? Estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y hoy es un día muy especial para mí porque está aquí en el programa una extraordinaria mujer, quien es una inspiración para mí desde hace muchos años, porque yo leía La Doble Jornada, este suplemento del que ella es fundadora, pero la voy a saludar y a presentar. Querida Sara Lovera, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por tu invitación, Aide. Estoy emocionada más que tú. Eres muy generosa y muy amable, querida Sara Lovera López. Les voy a leer su semblanza. Es muy breve en realidad porque ella tiene una trayectoria enorme. Es periodista y feminista. Ha laborado en diarios, revistas, agencias de noticias, noticieros de televisión y medios digitales desde hace 56 años como reportera, editora, editorialista, coordinadora y directora de diversos medios. Ha militado en grupos y redes feministas desde 1971. Actualmente es editora de género, integrante del Consejo Editorial de Género en la Organización Editorial Mexicana, OEM, directora regional también del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe. Dirige el portal informativo CEN México de la misma agencia, publica la columna semanal Palabra de Antígona, es funcionaria de la agencia feminista La Independent de Cataluña, España, secretaria de Comunicación, Educación y Desarrollo para la Igualdad, CEDI. Fue integrante del Comité Técnico de Evaluación para el proceso de elección de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, en 2020. También coordinó la investigación sobre el feminicidio que realizó la Cámara de Diputados, creó y dirigió el suplemento Doble Jornada y Comunicación e Información de la Mujer, una asociación civil, CIMAC, que bueno, que es una referencia en el periodismo feminista. Estudió periodismo, trabajo social, teoría del Estado y educación para adultos. Es autora y coordinadora y editora de más de 50 publicaciones y acreedora a más de 30 reconocimientos y premios nacionales e internacionales. Recibió el Premio Nacional
de Periodismo por trayectoria en el 2015 y 2 reconocimientos, uno del Congreso de la Unión en el 2023 y otro de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México en el 2021. Ha impartido talleres y seminarios de periodismo no sexista y otros temas como ciudadanía, género, derechos humanos de las mujeres, lenguaje no sexista, marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres, ambientes laborales libres de violencia y el funcionamiento de los mecanismos de la mujer en México, América Latina, Estados Unidos, Europa y Marruecos. Bueno, pues como verán, tenemos una gran personalidad aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, maestra de maestras de varias generaciones y, como decía al principio, una inspiración y también un ejemplo para muchas mujeres periodistas como su servidora. Querida Sara, pues quisiera preguntarte muchas cosas, pero quisiera también conocer de tu trayectoria y, por ejemplo, que nos compartieras cuál ha sido el desafío más grande al que te has enfrentado en tu carrera siendo mujer periodista y feminista, pues en esta sociedad machista y patriarcal, y sobre todo el de los medios, que es un entorno dominado por hombres. Aide, eres muy amable y muy exagerada, pero está bien. Está bien. Si tú me preguntaras cuál era mi mayor desafío, hay un momento en que soñé después de encontrarme a una ancestra en los pasillos del primer periódico donde trabajé, y me vio a los ojos. Imagínate, hace 56 años, ¿usted viene a escribir solo de los hombres? Y yo pregunté, ¿y qué es eso? Era 1968. Todavía no existía lo que conocemos como el nuevo feminismo de los años 70. Adelina Zendejas fue realmente mi mentora y quien me abrió los ojos para explicarme la importancia que las mujeres tenemos en todas las sociedades. Entonces, el mayor desafío es cuando soñé con Adelina que podríamos intervenir a los medios. Parecía una cosa verdaderamente loca, inasible, a distancia de una vida. Yo creo que ese desafío, que fue el que me hizo, o fue el motor de mi existencia profesional y personal, porque me obligó a estudiar, me obligó a preguntar de qué se trataba, me obligó a estar cerca de las mujeres que realmente han construido nuestros derechos en el pasado reciente y ahora mismo. Y me puso, quizá, dicen que no hay periodistas sin suerte. Entonces quizá me puso en los lugares necesarios, en los momentos adecuados, pero gracias a Adelina, a mí misma, en algún sentido me di cuenta. Entonces, el desafío era intervenir los medios. Yo nunca me salí de los medios comerciales o industriales. Esto era un sueño de que mis compañeras organizadas en redes de mujeres periodistas no se salieran. Por favor, vayan y busquen una pelea, y yo lo que quiero es escuchar a una feminista en la CNN y en los periódicos nacionales, comillas, comillas, de mayor circulación e influencia. Así que ese desafío me ha tomado buena parte de mi vida, y puedo decir que estoy en el dintel de llegar a la meta. Lo digo porque se dice fácil y se habla de un puesto que es una decisión de política editorial que se llama editora de género, la única que hay en este país y en América, la número 2. Solo hay otra en el New York Times. Quiere decir que la persistencia me ha hecho que mi corazón lata, y por fortuna tengo a mis 75 años buena salud, pero ayer reflexionaba con una amiga que yo ya no puedo asegurar que la editora de género va a resolver cosas en 46 productos editoriales de la Organización Editorial Mexicana. ¡Wow! Todo el país. Bueno, yo diría que ese gran reto, gran desafío, además de mis trabajos periodísticos, que podría hablar de otras cosas, me tiene bien contenta,
Algunas opinan que hasta jovencita me veo. Eso. Transmites tanto entusiasmo, tanta jovialidad que te digo, realmente nos motivas pues a continuar, pero y antes de seguir con la siguiente pregunta, quisiera saber a qué te refieres con intervenir los medios. Yo tengo una idea, pero me gustaría que tú lo escribieras porque la elección de la palabra se me hace muy interesante. ¿A qué se refería Adelina, y a qué te refieres tú con intervenir a los medios? Tú dijiste muy bien que los medios de comunicación, como otras empresas, como los gobiernos, están dominados por el pacto patriarcal. Hay una evolución social donde las mujeres estaban en su casa cueva y realmente no participaron los primeros 10,000 años de la humanidad, no participaron en la construcción de la sociedad. Estaban recluidas a propósito de su maternidad. Es decir, con lo que quiero señalar al público, a quienes te escuchan, que no es que los hombres sean malos y no nos dejan pasar. Bueno, cuando tomaron conciencia eso hicieron, pero tardaron en tomarla. Entonces los medios estaban con una mirada exclusivamente masculina y de aquellas cosas que los hombres siguen pensando que son las importantes. Intervenirlos era meternos abajo de la puerta, como la humedad en su estructura, y ir abriendo pequeños espacios aprovechando coyunturas, circunstancias, movilizaciones y algunas sensibilidades que me las encontré de hombres con poder dentro de los periódicos donde trabajé, que cuando menos se tomaban un segundo para escuchar, al segundo siguiente podían olvidarlo, pero yo tenía la obligación de molestar. Entonces, cuando yo llamo a mis compañeras a organizarnos para intervenir los medios, a eso me refiero. Como si somos capaces, como reporteras, como integrantes de un periódico, de lo que se llama meterle gol al jefe y propagandizar algo que nos interesa, lo que sea. Hemos aprendido ese tipo de mañas y que nos lo permite la estructura misma de los medios, que tienen acuerdos a veces inconfesables con el poder. ¿Cómo no podríamos meter los temas? Yo decía, bueno, ahí están las mujeres, ahí está su problemática. Puede ser mirada, ahora lo sabemos, desde una perspectiva feminista o no, pero estaban ahí y no las veían. Tú sabes que cuando yo empecé a trabajar nos contamos, no quiero hablar de los estados de la República porque no creo que todo lo decida el centro, pero sí te digo que en el centro nos contamos con una amiga, con una compañera que también fue muy importante para mí. Éramos 10 en los periódicos reales, estoy hablando de reporteras para asuntos generales. Había mujeres, siempre las hubo, desde el siglo XIX, pero haciendo esto que se considera no noticia o cosa alternativa, los bautizos, las bodas, la sociedad, los asuntos de recomendaciones turísticas probablemente. Pero no estaban en información general, éramos 10 solamente. Entonces, ¿cómo empezar a mirar? Porque quizá yo pertenezco a la generación donde las mujeres salimos de las escuelas, no solo de la Universidad Nacional o la Carlos Septién, sino de la Universidad Femenina. Tú sabes que hay algunos hitos en el periodismo mexicano que estudió periodismo en la Universidad Femenina. Hubiéramos dicho o decimos como feministas, ¡qué horror!, ¿no? Bueno, pues sí. El primer periódico que inductivamente dice hay que dar espacios para las mujeres se llamaba Diario de la Tarde, era de la Casa Novedades, de una empresa que representaba los intereses de los empresarios en México en aquel entonces. Estoy hablando de finales de los años 60, y ahí un señor, Dorantes, dijo que las mujeres podrían resultar muy buenas periodistas. Ahí Carmen Lira, la ahora directora del periódico La Jornada, se formó, por ejemplo, María Teresa García Guerra o Silvia, no me acuerdo cómo se llama, pero una que cubrió el movimiento del 68,
o Rita Gannen, que cubrió la movilización de los trabajadores de ferrocarriles, y en el Universal Berta Fernández desde muy pronto, o Nidia Marín, que sigue haciendo una columna política. Pero éramos 10. Silvia Sayago es la compañera a la que me refiero, que trabajaba en el periódico El Nacional, justo haciendo una columna de consejos para las madres, ¿no? Y con ella un día soñamos, y cómo no, organizar a las mujeres. Cada vez están llegando más. Ya para principios de los años 70, a lo mejor ya éramos 25. Y luego fuimos creciendo, ¿no? Y hoy en todos los periódicos así llamados tradicionales, pues hay redacciones integradas por un porcentaje interesante del 30 al 50 por mujeres. Entonces, intervenirlos era con nuestra palabra. Lo que pasa es que nuestra palabra, que se fue haciendo cada vez más claramente feminista, de algunas de nosotras, pues era rechazada por nuestras propias compañeras, ¿no? Era natural. Venían de una historia, como sabemos, vienen muchas mujeres, ¿no? Eso es intervenirlos, meternos hasta por debajo de la puerta con la problemática de las mujeres y después con las expresiones de las feministas. A contracorriente en los medios de comunicación que pues han estado y siguen sobre todo dirigidos por hombres. Como decía Sara Lovera, estamos conversando con ella, una periodista maestra de maestras y feminista. Y bueno, pues es para mí realmente un honor tenerte aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo. ¿Cómo has visto la evolución de los medios? Porque si hay alguien que ha sido pues fundadora de medios con esta perspectiva feminista, perspectiva de género, eres tú. Y en este grupo de 10, imagínense ustedes, hoy podemos ver mujeres en todos los medios de comunicación y al frente, pero falta mucho. ¿Cuál es tu perspectiva a la actualidad hoy que estás, pues que ya eres, nada más corrígeme si estoy bien, ya eres editora de género o estás por ser nombrada editora de género en la organización, en la OEM? Sí, fui nombrada sin que la gente lo supiera el 2 de junio. Al mediodía, antes de decidir quién iba a ser la presidenta. Interesante, porque me parece que es una política editorial. Es una decisión de política editorial. Aunque no venía de cero en la OEM, fue una decisión que tomaron en esos días los directivos. Sin que nadie supiera. Porque no se publicó hasta el 17 de junio. Okay. Un poco esperando a que bajara la supernota de que había sido Claudia, de, ya sabes, las discusiones, etcétera. Un poco para poderle dar primera plana y algún tipo de despliegue. Pero realmente hace casi 3 años que fundamos el Consejo Editorial de Género, que también fue una decisión política para... yo creo que los directivos de esa organización buscando respuestas. ¿Respuestas a qué? A la pregunta que hiciste. Yo creo que algo caminamos durante la construcción de las redes a partir de 1995, fíjate, hace ya 30 años. A partir de las redes de mujeres periodistas, las mujeres periodistas en casi todos los estados de la República hicieron cosas. Algunas permanecieron, otras existen, otras desaparecieron, pero hicieron suplementos, hicieron programas de radio, se organizaron como redes estatales de mujeres periodistas para, pues, dialogar con los dueños de los medios, con sus propios medios, y muchas se salieron de los medios desesperándose muy rápidamente de que había poca escucha en sus directivos. Se hicieron feministas, algunas de nuestras compañeras de las redes fueron diputadas, regidoras, otras funcionarias de los institutos o secretarías de las mujeres, etc. Pero yo he observado, escribí un ensayo sobre eso, he observado un cambio en los medios. Es un cambio interesante, pero que no tiene que ver con las redes de mujeres periodistas, ni con la tarea inductiva que estuvimos haciendo. Tiene que ver con el movimiento feminista.
tiene que ver con las colectivas que, como en el siglo XIX, en Inglaterra, se treparon a las redes sociales y a los monumentos y a las calles. Bueno, hay un 8 de marzo que aparecieron los pañuelos verdes hasta en los municipios de la montaña de Guerrero. O sea, las chavas, hay una cuarta época de las feministas, yo diría, muy impresionante que todavía no somos capaces de evaluar. Pero esto hizo que pasaran de las páginas policíacas a las políticas del feminicidio, que el ímpetu de las chicas las hizo mirar, no todas, no todos los medios las descalificaron, sino dijeron, a ver, ¿qué pasa?, ¿no? Les dieron espacios en algunas radios supermachas, con esos locutores que se echaban unos rollos en los años 80 de qué quieren estas mujeres, por qué les pasa, ¿no? Porque en los 90, ¿por qué quieren cuotas, que se lo ganen los espacios, ¿no? Estos locutores, yo no me imaginé diciendo que era derecho de las mujeres interrumpir un embarazo a López Dóriga, que lo conozco desde hace 56 años, y fue capaz de decirlo. O sea, algo les tocó, porque son sus hijas. Son las hijas, algunas veces las nietas de Pepe Cárdenas, ¿no? Las chicas. Entonces yo creo que han cambiado los medios. Yo observaba en este ensayo, sin hacer propaganda, que tiene tiempo, quizá 3 o 4 años, el periódico El Universal poniendo lo que se diría una nota con perspectiva de género todos los días en primera plana, ¿no? Es decir, cambiaron el chip de quiénes son sus consumidoras. Sus consumidoras eran las amas de casa. Había que darles chismes de espectáculos, crónicas de bautizos y sociales, chismes de quién se casa con quién en el mundo de los artistas o de la política, que les, comillas, les gustaba a las mujeres. Entonces yo creo que también tiene un sedimento de negocio, ¿no? ¿Verdad? Un poco, ¿quién me va a leer? Pero empezaron a cambiar. Un día me dijo Raimundo Rivapalacio, que era director de Eje Central, para ese ensayo me dijo, yo siempre he sido feminista, y mi papá, y no sé qué, ¡qué mentiroso! Ahora, si me preguntas, Rivapalacio publicaba, cuando fue director de Milenio, las notas de la agencia de noticias de CIMAC. Yo en Milenio, con Raimundo, me llevé un par de notas de primera plana. Pero pasaba también porque yo era periodista como ellos y algunas otras compañeras, no en general. Bueno, entonces yo creo que ha habido cambios. Es interesante cómo ha sido tratado políticamente el feminicidio, no solamente policíacamente. Es interesante cómo se les ha movido el piso desde que empezaron a llegar en grupo las gobernadoras. Hoy van a ser 13, ¿no? Empiezan, no quiere decir que ha desaparecido el protagonismo masculino de manera fundamental, tampoco que hayan cambiado las primeras planas como desearíamos, pero yo creo que hay algunos cambios y tiene que ver también con la enorme cantidad de mujeres que han estudiado comunicación, ¿no? Y bueno, yo creo que esos cambios habrá que ver a dónde van. Todavía nos falta mucho, como tú dijiste. Estamos conversando con Sara Lovera. Como ustedes han escuchado, una trayectoria enorme, y para Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo es importantísimo tenerla aquí y escucharla. Vamos a una pausa y regresamos. Ya regresamos aquí a Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo y estamos disfrutando de una charla súper interesante con Sara Lovera, feminista, fundadora de medios de comunicación, reportera, editorialista. Y Sara, ¿qué consejo le darías a estas nuevas generaciones de periodistas feministas que están entrando a los medios, pero que también están creando contenidos? Hay una multitud de jóvenes, mujeres jóvenes en TikTok,
en las redes sociales, en Instagram, haciendo contenidos feministas. Están teniendo un alcance también muy grande. Yo creo que las redes sociales van detrás de los medios tradicionales, pero también me gustaría saber qué piensas acerca de esto. Y tú que has tenido toda esta trayectoria y que te has enfrentado, yo creo que al machismo más crudo y duro, tú eres una mujer que ha abierto brecha tal cual, has caminado ese camino para que nosotras estemos hoy aquí haciendo este trabajo, y te lo agradezco de todo corazón, porque realmente lo que mujeres como tú han hecho, o sea, de por sí sigue siendo difícil, ¿no? Pero yo me imagino que para mujeres como tú ha sido tremendo. ¿Qué consejo les darías a las nuevas generaciones y qué piensas de las redes sociales versus medios tradicionales? Bueno, yo dividiría en dos. Las nuevas feministas que están haciendo contenidos, que están asaltando las redes adecuadamente, igual a contracorriente, con expresiones, bueno, si no, no estaríamos discutiendo la violencia contra las mujeres desde las redes sociales, que se pueden contar y se están analizando. Yo creo que para las feministas, aplausos. O sea, me parece que están haciendo una labor fundamental desde el feminismo. A veces yo me pregunto, fíjate, nosotras fuimos timoratas porque nos agarró la academia y entonces era más importante explicar qué cosa era género que contar lo que pasaba con las mujeres desde los grupos feministas. Estoy criticando a ese momento de nuestro desarrollo. Y hoy las feministas jóvenes pues no tienen reparo. ¿Tú te acuerdas de eso que se hizo en las redes de que contaran la primera vez que fueron hostigadas, ¿no? ¿Cuál fue su primer momento de enfrentarse a la violencia directa? Creo que las universitarias han tenido un papel fundamental en este proceso reciente. Pero yo distinguiría, porque muchas cosas de contenidos traen atrás nuestro enojo, nuestro coraje, nuestra incapacidad para resolver el problema de la impunidad frente a la violencia y otros asuntos. Hemos creado como 19 denominaciones de violencia. Yo digo que perdemos un poco el tiempo en eso, porque la violencia contra las mujeres es una, desde mi perspectiva, con todos sus efectos. Entonces, me parece que hay que distinguir con el periodismo profesional que en la elaboración de contenidos tiene que verificar, tiene que hacerlo profesionalmente. Para las compañeras profesionales del periodismo, paciencia y ciencia. Sí que se enteren para que no repitan lo que ahora dicen muchas de estas diputadas que salen diputadas por tómbola, que llegan y repiten porque es políticamente correcto decir voy a combatir como gobernadora la violencia contra las mujeres y luego no tienen la menor idea. Son ahistóricas, ¿no? Pero las periodistas pueden interpelar a una diputada que dice, ahora sí voy a hacer un mecanismo en una ley para prevenir la violencia. Bueno, señora diputada, usted no conoce la ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia. Yo pediría ciencia, igual que para las feministas, entre las nuevas periodistas, las periodistas jóvenes, las que están haciendo una labor interesante. Aprender a mirarlas y seguir peleando dentro de los periódicos para estos espacios correctos y hacer este ideal de hacer transversal, como dirían las feministas, o sea, meterse en todos los productos editoriales de un periódico, del tamaño que sea profesional. Sí hay, no, es que la política y la gobernanza, hoy discutía con un periodista que es muy bueno, por cierto, pero él me decía, Claudia y Clara pusieron mujeres en lugares secundarios como la Secretaría de las Mujeres. Imagínate lo que me está diciendo ese periodista, que es secundaria la Secretaría de las Mujeres. Bueno, es una barbaridad. Siguen pensando en que las personas que de veras ayudan a gobernar están solamente en las áreas políticas, cuando la economía frente a Estados Unidos pues me resulta súper importante, o el medio ambiente donde está
o va a estar Alicia Bárcena, por ejemplo, me parece fundamental después de un sexenio donde eso no ha importado. Es interesante, solo hay que esperar. Entonces yo creo que se tienen que profesionalizar, que sabemos que están en peligro de muerte los medios tradicionales por las redes sociales, pero que están haciendo modelos de negocio para ir a otros lugares. Creo que en la OEN tenemos 24 canales de YouTube, por ejemplo, y estamos, como me dice el dueño director, no hables de ustedes, sino de nosotros. Estamos con esta decisión de política editorial de mirar a las mujeres, dónde están en todos lados, y cómo expresar la problemática específica, cómo seguir haciendo que los medios tradicionales, como les llaman ahora, los medios de comunicación, los periódicos, la televisión, la radio, tradicionales, entre comillas, educan de todas maneras. Es decir, hay mucha gente que los sigue consumiendo, que sigue creyendo que dicen la verdad, que los toman como un referente para creer en algo, en lo que tú quieras, ¿no? Ahora sí viene un tsunami y todo el mundo se va corriendo de Quintana Roo a Guanajuato, ¿no? O sea, de pronto puede haber una barbaridad como esa. El consejo es que tienen que estudiar un poquito, tienen que preguntarse cosas, tienen que examinar que tenemos 11 leyes. 11 leyes. Si viniera un marciano a este planeta, diría, solo en México hay toda la protección para los derechos de las mujeres. Toda. Nos falta intervenir la cultura, la vida diaria, el resultado de las acciones, en este caso de los medios de comunicación. Pero leyes ya no necesitamos, de verdad. Hay que modificar la ley de la administración pública para crear la Secretaría de las Mujeres que ayer anunció la presidenta electa. Pues sí, hay que modificar esa ley. Y la pregunta es, ¿será mejor la Secretaría que el Instituto? En fin, ahí hay un debate. En fin, yo creo que las periodistas profesionales tienen que hacerse estas preguntas e interpelar. Los hombres también, periodistas. Ahora me ha tocado he iniciado un proceso en esta editora de género para hablar con cada equipo de trabajo de cada uno de los 42 periódicos, en 42 ciudades de este país, imagínate. No es que voy a ir porque hablamos como tú y yo, a distancia, perfectamente bien. Qué interesante, ¿no? Todavía las preguntas que me hacen que no han sido comprendidas. Yo decía que las feministas, las de los 70, nosotras, tenemos algo de responsabilidad en que ellos no sepan distinguir entre discriminación y violencia feminicida, ¿no? Que no sepan distinguir un montón de cosas que sí elaboramos en la academia, que sí tenemos con enormes argumentos, y que las mexicanas han sido muy activas en el siglo XIX, en el XX y en el XXI, construyendo políticas, como se dice, políticas públicas a nivel mundial. Sí sabemos desde ahí de qué se trata y por qué un periodista que tiene 22 años me pregunta, oiga, ¿y se dice presidente o se dice presidenta a estas alturas? O sea, tenemos falta de comunicación. ¿De qué se trata? Entonces yo creo que sí, que hoy yo estoy en una oportunidad única de esta posibilidad, porque en los estados, si los periódicos cambian, van a jalar a los otros periódicos, creo, ya sean portales o periódicos impresos, en fin, eso. Pues muchas felicidades por esta nueva encomienda, querida Sara Lovera. Llegamos ya al final de este programa. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que estás ocupadísima. Realmente ha sido un honor conocerte, porque he sabido de ti, pero no tenía el gusto de conversar contigo. Entonces, triplemente agradecida. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, muy agradecida de conocerte yo también, y de comprometerte en público para que mejoremos la información desde Quintana Roo. Creo que no tenemos periódico ahí, más que corresponsal. Entonces, será muy importante que de repente nos cuentes qué está pasando. Claro. Te felicito muchísimo, me encanta el nombre de tu espacio
y quedamos conectadas y amigas. Gracias. Muchísimas gracias, querida Sara. De verdad estoy emocionadísima por haberte tenido aquí. Te mando un fuerte abrazo. Espero que pronto vengas a Quintana Roo, aquí a Playa del Carmen. Te vamos a recibir con muchísimo cariño. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, no sin antes agradecer a quienes lo han hecho posible. A Diego Ramírez en la edición de video, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, a José Ramírez, director de Maya, Politics Sureste, Silvia Peraza, directora de QR Noticias, Rocío Santos, directora de Mujer Total, Ramón Aguilar, director de Pulso Sur, Jesús Cruz Martínez, director de Verdades Quintana Roo, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVQ, Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Video original, dirección y producción, tu servidora Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 11 mujeres cada día, tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.